Hola, un saludo para nuestros hermanos, la familia de Clamor de Medianoche, la familia de nuestra iglesia Betel, el resto de los hermanos en diferentes partes del mundo y también un saludo extendido a aquellos que quizás por primera vez nos están escuchando en esta oportunidad. Vamos a continuar y a darle final al estudio que hemos estado trayendo sobre los pactos de Dios o el pacto de Dios o el pacto eterno y hemos visto en los primeros dos estudios de qué se trata, pero vamos a comenzar con unas palabras de oración y luego iniciamos con este estudio. Así que te invito allí donde estés, si puedes, que me acompañes en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Y te pedimos en esta oportunidad, ya que vamos a abrir tu palabra, ya que vamos a tocar un tema tan importante, el pacto eterno que tú has trazado con la humanidad. Permite que podamos escuchar tu voz. Queremos escucharte a ti y queremos entender con palabras sencillas de qué se trata para poderlo poner en práctica. Pedimos una bendición para cada oyente en esta oportunidad. Tú los conoces, conoces también sus hogares y que todos juntos podamos avanzar en el camino de la santificación. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, podríamos o vamos a iniciar diciendo en este estudio que hemos pedido que al pie de este video se encuentren los dos links de los dos primeros videos sobre el pacto para que si por primera vez estás tratando este tema conmigo, puedas escuchar lo que pudimos grabar al principio, lo que pudimos presentar al principio sobre los pactos. Solo te hago un breve recuento con relación a los pactos. No son varios pactos, es uno solo que ha sido ratificado con diferentes generaciones. En el segundo video hemos visto cómo el pacto que Dios ratificó con Adán, luego lo ratificó con Noé, luego con Abraham, no lo ratificó igual con el pueblo de Israel que salía de Egipto, pues Dios sabía que tendrían muy mezclada la cultura egipcia y podrían mezclar esta cultura con las enseñanzas de Dios. Así que Dios al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés le entregó el pacto en forma de rituales, de ritos y de ceremonias. Así que en realidad el pacto de Dios fue lo que vimos en los dos primeros videos, los dos primeros estudios. El pacto de Dios se trata de que Dios quiere salvar a la humanidad, al hombre. Para salvar al hombre necesitamos tener la ley de Dios en nuestro corazón. Y Dios ha hecho un pacto de colocar esa ley en nuestro corazón. Y para tener esa ley, ¿y por qué necesitamos tener esa ley en nuestro corazón? Para poder vivir una vida santificada. Es de la única forma. Así que Dios estableció su pacto, por eso se habla del pacto con Cristo, cuando Cristo vino. Y vuelvo y repito, no son varios pactos, es el mismo ratificado de diferentes formas. Al pueblo de Israel mediante un cordero, a Cristo Jesús mediante su sangre. Y ahora con la promesa que Pablo presentaba, el misterio en su tiempo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es la esperanza porque Cristo es la ley divina. Cristo es la ley viviente. Cristo es la interpretación de la ley. Por lo tanto, si su persona, si su experiencia, si la presencia de Cristo puede estar en nosotros y puede habitar en nosotros, sería de la única forma que nosotros podíamos ser partícipes de esa ley en nuestro corazón, de la interpretación correcta y de la obediencia correcta. Entonces, en este último video, a modo de ir resumiendo, no quise usar mis palabras, estoy usando el espíritu de profecía. Puedes ir a Patriarcas y Profetas en el capítulo, no recuerdo si es el 32 ahora, es el capítulo de los pactos o el pacto eterno. Y yo voy a ir avanzando porque me gusta que sea la profeta quien nos dé la explicación o nos dé el resumen completo
de lo que es el pacto de Dios. Así que ustedes tienen en pantalla, dice esta cita: así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También se les prometió la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Siguiente cita, dice ella: este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham. Véase Gálatas 3:8 y 16. Y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y sigue diciendo la cita: el pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. Ya le dice aparte, dice: el testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, y el Señor lo declaró: estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y cita Génesis 17, 1 y 7 y 26, 5. Quiere decir que hasta aquí en estas dos citas hemos visto cómo Dios, primer pacto que establece con Adán, es: enemistad pondré entre ti y la serpiente. Y en el segundo es el pacto de la renovación, de la salvación, el pacto de la redención, el pacto de lo que tenemos que entrar a hacer nosotros, lo que Dios quiere hacer en nosotros para poder ser salvos. Dice la siguiente cita: aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo, porque vimos en los primeros videos que le llaman el pacto antiguo al pacto de Israel y el pacto nuevo al de Cristo. Resulta que era el mismo. Lo que pasa es que el pacto antiguo se ratificó inmediatamente que un cordero fue inmolado. Pero el pacto de Cristo que se le dio a Abraham no se ratificó inmediatamente porque Cristo no murió en ese momento. Se ratificó tiempo después, una vez que Cristo muere en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que ella dice que se le llama pacto antiguo, pacto nuevo, pero en realidad es el mismo pacto. Y sigue diciendo la cita: la ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. Esta última parte de este párrafo, vuelvo a leerlo: la ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina. Esto es la esencia del pacto de Dios con los hombres: restituir al hombre en armonía con la voluntad divina. Siguiente cita. Dice: otro pacto, llamado en la Escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham. Dios no hace pacto distinto con Adán, con Noé, con Abraham, ni con Moisés, distinto al que está haciendo ahora con nosotros. Es el mismo pacto.
De lo contrario, o Abraham tendría que participar de nuestro pacto, del pacto con el que nosotros gozamos hoy, o nosotros tendríamos que participar del pacto de Adán y de Noé, de Abraham y de antaño. Si fueran distintos, estoy explicando, pero en realidad se trata del mismo pacto. Cada uno fue ratificado de una forma distinta y por eso se le llama pacto antiguo o pacto nuevo. Así que sigue diciendo, es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Así que, si vemos en Mateo capítulo 26, versículo 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que hasta aquí el pacto de la gracia, el primer y único pacto dado desde el Edén a Adán y a Moisés. Y ahora estamos entrando en esta parte del Nuevo Testamento. Dice 1 Corintios 11, 24 y 25, nos tienes que explicar cuál es ese nuevo pacto. Y dice así, 1 Corintios 11, 24 y 25, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. ¿Cómo era antes la simbología de la sangre de Cristo? Porque ahora vemos que Cristo instituyó una nueva simbología, lo que nosotros conocemos como la Santa Cena o el rito de humildad o la comunión. ¿Cómo era? En Hebreos 8, 6 y 10 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo era antes la simbología de la sangre de Cristo? Se recogía directamente de un cordero que era inmolado, pero ese sacrificio de un animal ya no se practicaría más debido a la muerte de Cristo en la cruz. El pacto sigue, pero ahora en símbolo. ¿Podemos comer el pan como símbolo del cuerpo de Cristo y tomar el jugo de la vida ahora como símbolo de la sangre de Cristo? Por supuesto que sí. Quien instituyó estos nuevos símbolos fue Cristo Jesús, el mismo que hizo el pacto desde el principio. Lo que está diciendo Cristo es que este pan y esta copa es un nuevo rito que a partir de ahora quiero que hagan, dice él. Es la nueva simbología que representa mi pacto y que ustedes practicarán hasta que yo venga. Y eso es todo lo que Pablo ha estado explicando en el libro de Hebreos. En la siguiente cita dice así, muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Pero esto es pervertir las escrituras. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y clavó en la cruz. Ver Colosenses 2:14. Cristo no clavó la ley de Dios en la cruz. Lo que clavó fueron las leyes ceremoniales, porque los ritos que se realizaban, que apuntaban a Cristo, ya no se iban a realizar más. Hay gente que les llama a esto, eso fue una esclavitud para el pueblo de Israel. Eso es un error y es una blasfemia el decir eso. Eso le sirvió al pueblo de Israel por mucho tiempo, porque con esos ritos el pueblo de Israel tuvo hasta un punto, con un velo delante cierto, pero hasta un punto una idea de lo que era santidad, de lo que era santificación, de lo que era obediencia a Dios. Luego al venir Cristo ya no hacía falta los rituales, porque ahora es Cristo quien va a hablar en ti y en mí. Él va a habitar
así lo ha prometido, en tu corazón y en mi corazón. La siguiente cita: los que alegan que Cristo vino para abrogar la ley de Dios y eliminar el Antiguo Testamento hablan de la era judaica como de un tiempo de tinieblas y representan la religión de los hebreos como una serie de meras formas y ceremonias. Pero este es un error, dice ella. No eran meras formas. Era la forma apropiada, según Dios, para ese entonces, para ese pueblo, para que pudiera entender. La siguiente cita dice: los términos del pacto antiguo eran obedece y vivirás. Ese es el término que estaban en las leyes ceremoniales. Ahora dice: el hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá. Ezequiel 22, Levítico 18:5. Pero maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas. Deuteronomio 27:26. Ahora dice en la cita: el nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Jeremías 31, 33 y 34. Ahora bien, vayamos a la parte que está en azul. En esa parte en azul dice ahí: el nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. ¿Por qué mejores promesas? Dice Pablo. Y Pablo lo explica en Gálatas. Porque en aquel tiempo era un cordero que simbolizaba, que representaba. Por eso es que dice en Hebreo que ese cordero había que inmolarlo cada año. Porque era un símbolo. Su sangre no limpiaba de pecado. Su sangre no era la esperanza como tal. La esperanza era en la simbología del cordero. Por eso es que con Cristo se establece en mejores promesas, porque Él sí puede perdonar nuestros pecados. Él sí puede borrar nuestros pecados. Por eso su sacrificio fue una sola vez, y lo explica Pablo en el libro de Hebreos. Ahora podemos vivir la ley bajo la gracia de Cristo, o sea, en Cristo Jesús, en nuestro corazón. Antiguamente había que hacerlo mediante ceremonias, mediante ritos, haciendo cosas. Cuando te contaminabas tenías que estar 7 días impuro, hasta el atardecer impuro. Y todo eso era para que el pueblo entendiera cómo Dios ve la contaminación. Pero eso es lo que Pablo explica con relación a el sacrificio del Cordero y el sacrificio de Cristo. Por eso él decía, el sumo sacerdote en el libro de Hebreos tiene que estar realizando el mismo sacrificio. Sin embargo, Cristo lo realizó una sola vez. Ahora, ¿cuáles eran las bendiciones y la promesa del nuevo pacto? Un corazón nuevo, el corazón de Cristo. Ezequiel 36, 25 al 28 dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y es en esto que está basado todo el tiempo el pacto de Dios. ¿Desde cuándo? Desde Adán. Es el mismo. Y pasó por el pueblo de Israel a través de los ritos. Es el mismo. No ha cambiado para nada. Esa es la promesa. Y sigue diciendo versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cristo iba a hacer que nosotros obráramos el querer como el hacer por su buena voluntad. Y sigue diciendo, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros Dios. Segundo, el Espíritu de Dios sería dado a su pueblo. Ezequiel 37, versículos 5 y luego 10 y 11 dice así: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Tienes que leer el capítulo del Valle de los Huesos Secos. Y sigue diciendo, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y termina el versículo 11 diciendo, me dijo luego, hijo de hombre,
Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero Dios en esta ocasión nos trae promesas, la misma promesa que nos trajo desde el principio. Número 3, la promesa del esparcimiento del conocimiento de Dios a través de un pueblo que profetizaría. Joel capítulo 2 versículos 28 y 29 dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Siguiente, número 4, la promesa de la ley de Jehová, afianzada en el corazón y en la mente del hombre. Y ahí está en pantalla Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 33, dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice la siguiente cita del Espíritu Profecía: la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo por medio del profeta. Cristo declaró respecto a mí mismo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Y cuando vivió entre los hombres, dijo: no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada, hago siempre. Juan 8:29. Y esto es una parte de la explicación de lo que ocurrió en antaño. Simplemente el pueblo de Israel no podría pasar la ley de generación en generación, como lo hizo Adán a sus descendientes, como lo hizo Noé a sus descendientes, como lo hizo Abraham a sus descendientes. Ciertamente ellos tenían que tenerlo en las tablas de piedra para que no la fueran a mezclar ni a confundir. Pero el pacto es que eso que tuvo que estar en tablas de piedra en el tiempo de Moisés deba estar en nuestro corazón como lo estuvo al principio en tiempos de Adán, de Noé, de Abraham, etcétera, etcétera. Siguiente cita dice así: la obra de Dios es la misma en todos los tiempos. Aunque hay distintos grados de desarrollo, diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades de los hombres en los diferentes siglos. Empezando con la primera promesa evangélica y siguiendo a través de las edades patriarcal y judía para llegar hasta nuestros propios días, ha habido un desarrollo gradual de los propósitos de Dios en el plan de la redención. El Salvador, simbolizado en los ritos y ceremonias de la ley judía, es el mismo que se revela en el Evangelio. Las nubes que envolvían su divina forma se han esfumado. La bruma y las sombras se han desvanecido y Jesús, el Redentor del mundo, aparece claramente visible. El que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte. Y termina diciendo la cita: los grandes principios del amor a Dios que Él proclamó como fundamento de la ley y los profetas son solo una reiteración de lo que Él había dicho por medio de Moisés al pueblo hebreo. Ojo con eso. Y sigue diciendo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 6, 4 y 5, Levítico 19, 18, y sigue diciendo la cita: el maestro
es el mismo en las dos dispensaciones. Las demandas de Dios son las mismas. Los principios de su gobierno son los mismos, porque todo procede de aquel en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Santiago 1:17. Lo mismo que Dios quiso establecer para Adán, es lo mismo que lo hizo para el pueblo de Israel, es lo mismo que quiere hacerlo para nosotros hoy. La misma promesa para Adán, o desde el tiempo de Adán, fue la misma para Israel y es la misma para nosotros. Deberíamos tener eso en mente y no entender pactos viejos ni pactos nuevos como que el viejo ya no sirve, no está vigente. Está vigente porque si somos salvos por el nuevo pacto y el pacto antiguo no tenía nada que ver con el nuevo, estamos declarando que los antiguos no recibieron salvación. Los antiguos no recibieron luz. Los antiguos estuvieron en tinieblas y nosotros ahora estamos en la luz. No es así. Es el mismo pacto entregado de parte de Dios al hombre. Siguiente cita, para el final, no está ahí en pantalla, le leo para ustedes esta cita que termina diciendo: el apóstol Pablo presenta claramente la relación que existe entre la fe y la ley bajo el nuevo pacto. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, llegamos al final. Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender esto. Si entendemos de qué se trata el pacto, podremos nosotros entrar en pacto con Dios. Porque el pacto no solamente se trata de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hay una parte donde a nosotros nos corresponde hacer algo. A nosotros nos corresponde responder algo a su llamado. Por lo tanto, el pacto es: yo te quiero salvar, dice el Señor. Para salvarte, necesito ponerte en armonía con mi ley. Y una vez que estés en armonía con mi ley, mis obras estarán en ti, naturalmente. Y de esta forma podremos restituirte al cielo, a la gran familia celestial. Espero que hayamos entendido esta parte del pacto. Obviamente, nuevamente les invito a que miremos los dos videos que presentamos al principio. No va a ser este estudio en algo mío particular. Si usted va al libro Patriarcas y Profetas y lee sobre el capítulo del pacto, de ahí saqué todo, porque ¿quién mejor que Dios a través de su sierva para explicar algo mejor y sencillamente sobre un asunto tan serio y tan importante para nosotros? Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en otra ocasión. Te invito ahora a que me acompañes nuevamente en oración para dar final a este estudio. Así que oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, porque de una forma sencilla y maravillosa en tu palabra, tú has presentado la verdad, has presentado el significado, el verdadero objetivo del pacto que tú trazaste con la humanidad. Permite que esto esté vigente en nuestros corazones, que lo hayamos entendido y que podamos vivirlo, porque es de la única forma que seremos salvos. Así como al antiguo Israel se le enseñó que en obediencia a estos ritos y estatutos y preceptos ellos serían salvos, de la misma manera si nosotros vivimos en obediencia a la ley tuya, en obediencia a tu Hijo amado Cristo Jesús, nosotros seremos salvos. Él es la ley, Él es la interpretación de la ley. Cristo Jesús, tu Hijo amado, lo es todo. Queremos recibirlo en nosotros. Así que danos el espíritu de tu Hijo para que podamos vivir conforme a tu mandamiento, conforme al pacto que has trazado con nosotros, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y nuestra palabra favorita, Maranata, el Señor viene.